Marcus Thompson observaba desde la ventana de su cabaña cómo su lobo fiel, Dakota, regresaba con las patas manchadas de tierra fresca y los ojos llenos de una urgencia que él conocía muy bien. El hombre de 42 años había elegido vivir en las profundidades del bosque de Nuevo México para escapar de los fantasmas de su pasado trágico, pero lo que Dakota había encontrado esa mañana cambiaría todo para siempre. Lo que Marcus no sabía era que estaba a punto de enfrentarse al jefe más despiadado de la región, un hombre que había condenado a muerte a una niña inocente por el simple crimen de rechazar sus avances lujuriosos. El lobo tiraba insistentemente de la manga de Marcus, arrastrándolo hacia el bosque con una desesperación que helaba la sangre. Habían pasado 3 años desde que Marcus había perdido a su propia hija en un accidente automovilístico, 3 años de culpa y remordimiento que lo habían llevado a abandonar su carrera como médico para vivir como un ermitaño. Dakota había sido su única compañía, su único vínculo con la humanidad que había decidido abandonar. Pero el destino tenía preparada una sorpresa cruel para este hombre, que solo buscaba paz en su dolor. Siguiendo a Dakota por senderos apenas visibles, Marcus llegó a un claro donde la tierra había sido removida recientemente. Sus manos expertas, que una vez salvaron vidas en el hospital, comenzaron a cavar frenéticamente mientras Dakota gemía con angustia. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una niña apache de no más de 14 años, enterrada viva con apenas un tubo de bambú para respirar, sus muñecas atadas y su rostro marcado por el terror y la desesperación. Sus ojos negros brillaban con lágrimas de gratitud cuando Marcus la liberó de su tumba prematura. La llevó corriendo a su cabaña, donde sus conocimientos médicos emergieron como un instinto primitivo. La niña estaba deshidratada, traumatizada y al borde de la muerte. Marcus trabajó durante horas para estabilizarla, administrándole suero casero y curando las heridas en sus muñecas. Mientras la cuidaba, no podía imaginar que esta niña aparentemente indefensa era la hija del chamán más respetado de la tribu, una joven cuya negativa a casarse con el poderoso jefe Águila Roja había desatado una venganza que pronto los perseguiría a ambos hasta los confines de la tierra. Durante los primeros días, la niña, que le dijo que se llamaba Aiyana, apenas podía hablar del horror que había vivido. Sus ojos se llenaban de pánico cada vez que escuchaba un ruido extraño. Y Marcus se dio cuenta de que había escapado de algo mucho peor que una simple disputa tribal. Lo que él no sabía era que Águila Roja había declarado que cualquiera que ayudara a la niña compartiría su destino, y que ya había enviado a sus mejores rastreadores para encontrarla. La historia que Aiyana finalmente logró contar era más terrible de lo que Marcus había imaginado. Águila Roja, un hombre de 50 años conocido por su crueldad y lujuria, había decidido que la niña sería su cuarta esposa después de ver su belleza durante una ceremonia tribal, cuando Aiyana rechazó su propuesta, explicando que ya estaba prometida a un joven guerrero de su edad. Águila Roja montó en cólera. El poderoso jefe no podía tolerar que una simple niña desafiara su autoridad delante de toda la tribu. En lugar de aceptar su negativa con dignidad, Águila Roja había acusado falsamente a Aiyana de brujería, un crimen que según las leyes tribales se castigaba con la muerte. Había manipulado las pruebas, sobornado a los testigos y convencido al consejo tribal de que la niña había maldecido a varios miembros de la tribu que habían enfermado misteriosamente. Lo que nadie sabía era que el propio Águila Roja había envenenado a esas personas para crear evidencia contra Aiyana. El padre de Aiyana, el respetado chamán Lobo Gris, había suplicado por la vida de su hija, ofreciendo todo lo que tenía a cambio de su libertad. Pero Águila Roja había disfrutado demasiado su venganza como para renunciar a ella. Había ordenado que la niña fuera enterrada viva en territorio neutral, lejos de la tribu, para que nadie pudiera escuchar sus gritos de auxilio. El plan perfecto de un hombre sin escrúpulos que creía que nadie se atrevería a desafiarlo. Marcus sintió una furia que no había experimentado desde la muerte de su hija. Esta niña inocente había sufrido una injusticia tan brutal que despertó en él todos los instintos protectores que había enterrado con su dolor. Pero lo que no sabía era que Águila Roja ya había descubierto que alguien había interferido en su plan de venganza, y que pronto llegaría con sus guerreros más letales para terminar lo que había comenzado. Durante una semana, Marcus y Aiyana vivieron en una falsa sensación de seguridad en la cabaña aislada. El hombre había comenzado a enseñarle inglés a la niña, mientras ella le contaba historias de su pueblo y le enseñaba sobre las plantas medicinales del bosque. Dakota parecía haber adoptado a Aiyana como parte de su manada, protegiéndola con la misma ferocidad que mostraba hacia Marcus. Era casi como si el destino hubiera reunido a 3 almas heridas para sanarse mutuamente. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, Dakota regresó de su patrulla matutina con el pelaje erizado y los ojos llenos de alarma. Marcus entendió inmediatamente el mensaje.
habían sido encontrados. Desde la ventana de la cabaña pudo ver las siluetas de varios jinetes en la distancia, moviéndose con la precisión militar de guerreros experimentados. Águila Roja había cumplido su promesa de encontrar a cualquiera que osara interferir en su venganza. Ayanna palideció cuando vio a los jinetes acercándose. Sus manos temblaron mientras le explicaba a Marcus que Águila Roja nunca se rendiría, que la perseguiría hasta el fin del mundo antes que admitir que una niña había desafiado su autoridad. El jefe había construido su poder sobre el miedo y la intimidación, y permitir que Ayanna escapara significaría mostrar debilidad ante toda la tribu. Marcus comprendió en ese momento que no estaban simplemente huyendo de un hombre enojado, sino de un psicópata que no se detendría ante nada. Sin tiempo para planificar, Marcus tomó su rifle, algunos suministros básicos y huyó con Ayanna y Dakota hacia las montañas más profundas. Conocía estos bosques mejor que nadie después de 3 años de soledad, pero Águila Roja tenía rastreadores que habían nacido en estas tierras y conocían cada sendero, cada cueva, cada fuente de agua. La persecución que siguió fue brutal e implacable. Durante días, el trío se movió constantemente, durmiendo apenas unas horas antes de continuar su huida. Marcus había subestimado la determinación de Águila Roja, quien había prometido a sus guerreros grandes recompensas por traer de vuelta a la niña y la cabeza del hombre blanco que se había atrevido a interferir. Los perseguidores se acercaban cada día más, siguiendo pistas que ni siquiera Marcus sabía que estaba dejando. La primera emboscada llegó al 5.º día. Marcus y Ayanna estaban descansando junto a un arroyo cuando las flechas comenzaron a volar a su alrededor. Dakota fue el primero en detectar el peligro, gruñendo una advertencia que salvó sus vidas. Marcus tomó su rifle y respondió al fuego, logrando mantener a los atacantes a distancia el tiempo suficiente para escapar. Pero la herida en su hombro izquierdo le recordó que no era el soldado entrenado que estos guerreros esperaban enfrentar. Ayanna demostró ser más fuerte de lo que Marcus había imaginado. A pesar de su juventud y el trauma reciente, conocía el territorio casi tan bien como sus perseguidores, y guió al grupo por senderos secretos que ni siquiera Águila Roja conocía. Su conocimiento de las plantas les proporcionó alimento y medicinas, mientras que sus habilidades de supervivencia mantuvieron vivos a los 3 fugitivos cuando las provisiones se agotaron. Durante las largas noches de huida, Ayanna le contó a Marcus más detalles sobre la crueldad de Águila Roja. El jefe había asesinado al anterior líder tribal en un duelo manipulado, había forzado a múltiples mujeres a casarse con él bajo amenaza de muerte, y había convertido la tribu en una dictadura personal donde su palabra era ley absoluta. Los ancianos que se oponían a él misteriosamente desaparecían, y cualquier joven guerrero que mostrara valentía era enviado a misiones suicidas. Marcus comenzó a comprender que salvar a Ayanna era solo el comienzo. Esta niña representaba la única esperanza de que alguien pudiera eventualmente desafiar la tiranía de Águila Roja y liberar a su pueblo del reino de terror. Pero primero tenían que sobrevivir a la caza implacable que se intensificaba cada día. La segunda emboscada fue más sofisticada. Águila Roja había dividido a sus guerreros en grupos pequeños que atacaron simultáneamente desde múltiples direcciones. Marcus se dio cuenta de que estaban siendo empujados hacia un cañón sin salida, exactamente donde el jefe quería tenerlos. Solo la velocidad de Dakota y el conocimiento de Ayanna sobre una cueva oculta les permitió escapar nuevamente, pero esta vez por un margen mucho menor. Fue en esa cueva donde Ayanna finalmente reveló el secreto que cambiaría todo. Entre lágrimas, le contó a Marcus que no era solo la hija de un chamán respetado, sino que era la heredera legítima del liderazgo tribal. Su abuelo había sido el jefe anterior al que Águila Roja había asesinado, y según las leyes tribales tradicionales, ella tenía derecho a reclamar el liderazgo cuando alcanzara la mayoría de edad. Águila Roja lo sabía, y esa era la verdadera razón por la que quería casarse con ella o matarla. Marcus sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Esta niña no era solo una víctima inocente de la lujuria de un hombre poderoso. Era la amenaza más grande a la autoridad ilegítima de Águila Roja. Su supervivencia significaba esperanza para todo un pueblo oprimido, y su muerte aseguraría décadas más de tiranía. El peso de esa responsabilidad casi lo aplastó, pero también le dio una nueva determinación. La persecución continuó durante 2 semanas más, con cada día trayendo nuevos peligros y nuevas pruebas de supervivencia. Marcus había perdido peso y fuerza, sus heridas se infectaron y la falta de sueño comenzó a afectar su juicio. Ayanna, aunque físicamente más pequeña, demostró una resistencia mental que lo asombró. Nunca se quejó, nunca sugirió rendirse, y constantemente buscaba formas de ayudar y proteger a su protector. Dakota se convirtió en su salvación repetidas veces.
El lobo parecía tener un sexto sentido para detectar emboscadas, encontrar agua y caza, y guiar al grupo por los terrenos más difíciles. Marcus se dio cuenta de que sin su compañero leal, tanto él como Ayanna habrían muerto hacía días. El vínculo entre los tres se había fortalecido hasta convertirse en algo inquebrantable. Fue durante la tercera semana cuando Marcus tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida. Ya no podían seguir huyendo indefinidamente. Águila Roja tenía más hombres, mejor conocimiento del territorio y recursos ilimitados. Si querían sobrevivir, tendrían que cambiar las reglas del juego. Tendrían que pasar de ser los cazados a ser los cazadores. Marcus comenzó a utilizar sus conocimientos médicos de una manera que nunca había imaginado. Creó trampas que herían sin matar, utilizando plantas venenosas que Ayanna identificaba para incapacitar a sus perseguidores. Comenzaron a atacar los campamentos de Águila Roja durante la noche, robando suministros y liberando los caballos. Cada ataque exitoso erosionaba la moral de los guerreros y la reputación de invencibilidad de su jefe. La frustración de Águila Roja era palpable. Sus guerreros más experimentados comenzaron a cuestionar sus tácticas, especialmente después de que 3 de ellos resultaran gravemente heridos en trampas elaboradas. El jefe que había construido su poder sobre la imagen de la invencibilidad comenzó a mostrar grietas en su fachada. Sus órdenes se volvieron más erráticas, sus castigos más severos y su obsesión con capturar a Ayanna más evidente. Marcus se dio cuenta de que tenían una oportunidad real de ganar esta guerra de desgaste, pero necesitaban ayuda. Ayanna le habló de otros miembros de la tribu que secretamente se oponían a Águila Roja. Guerreros jóvenes que habían sido marginados, familias que habían perdido seres queridos por la crueldad del jefe, y ancianos que recordaban los días de liderazgo justo bajo el abuelo de Ayanna. La operación para contactar a estos aliados potenciales fue la más arriesgada que habían intentado. Requería que Ayanna regresara cerca del territorio tribal, donde cualquier error significaría muerte inmediata. Pero la niña insistió en que era el único camino hacia la libertad real, no solo para ellos, sino para todo su pueblo. Dakota guió a Ayanna de noche hacia el punto de encuentro con Ciervo Veloz, un joven guerrero que había sido el prometido original de la niña antes de que Águila Roja interfiriera. El reencuentro fue emotivo pero breve. Tenían poco tiempo antes de que los patrullajes de Águila Roja descubrieran su presencia. Ciervo Veloz le confirmó que al menos una docena de guerreros estaban dispuestos a rebelarse si tenían un líder legítimo que seguir. Marcus observó desde la distancia mientras Ayanna hablaba con varios contactos más. Vio cómo la niña que había rescatado moribunda de una tumba se transformaba ante sus ojos en una líder natural. Su postura cambió, su voz adquirió autoridad, y los guerreros que la escuchaban comenzaron a mostrar la misma determinación que él había visto en ella durante su huida. El plan que desarrollaron era audaz hasta el punto de la locura. Águila Roja había anunciado una gran ceremonia para demostrar su poder después de semanas de fracasos en capturar a los fugitivos. Sería la oportunidad perfecta para que Ayanna apareciera públicamente y reclamara su derecho legítimo al liderazgo tribal. Pero también sería una trampa mortal si algo salía mal. Marcus sabía que estaba apostando no solo su vida, sino también la única oportunidad de justicia que tendría el pueblo de Ayanna. El médico convertido en fugitivo se había transformado en algo que nunca pensó que sería. Un revolucionario luchando contra la tiranía. Los fantasmas de su pasado trágico habían sido reemplazados por la esperanza de un futuro mejor para una niña que se había convertido en la hija que había perdido. La noche antes de la ceremonia, Marcus, Ayanna y Dakota se escondieron en las montañas que rodeaban el pueblo tribal. Podían ver las fogatas de la celebración y escuchar los tambores que anunciaban la festividad. Águila Roja había convocado a toda la tribu para ser testigos de su nueva demostración de poder, sin saber que estaba preparando el escenario para su propia caída. Ayanna parecía tranquila a pesar de la magnitud de lo que estaba por hacer. Le dijo a Marcus que había encontrado la paz con cualquier resultado porque sabía que había luchado por lo correcto. Sus palabras le recordaron al médico por qué había elegido su profesión original, para salvar vidas y luchar contra el sufrimiento injusto. Ahora tenía la oportunidad de salvar no solo una vida, sino toda una cultura de la opresión. Dakota pareció entender la importancia del momento. El lobo se mantuvo especialmente alerta esa noche, como si supiera que al día siguiente todo cambiaría para siempre. Los tres habían formado una familia improvisada, nacida del trauma y forjada en la supervivencia, y ahora esa familia estaba a punto de enfrentar su prueba final.
Cuando llegó el amanecer, Marcus sintió una calma extraña. Durante meses había vivido con miedo constante, pero ahora solo sentía determinación. Había encontrado un propósito que iba más allá de su propio dolor, una causa que valía la pena defender sin importar el costo. Mientras se preparaba para lo que podría ser su último día de vida, se dio cuenta de que finalmente había encontrado la redención que había estado buscando. La ceremonia comenzó al mediodía con Águila Roja, pronunciando discursos grandilocuentes sobre su poder y la futilidad de oponerse a él. Había organizado espectáculos de fuerza y demostraciones de lealtad para intimidar a cualquiera que pudiera estar considerando la rebelión. Lo que no sabía era que varios de sus propios guerreros ya habían cambiado de bando y estaban esperando la señal para actuar. Marcus observó desde su posición oculta mientras Águila Roja culminaba su ceremonia con la promesa de una gran cacería para encontrar y ejecutar públicamente a los fugitivos que habían desafiado su autoridad. El jefe estaba tan seguro de su control que había bajado la guardia, rodeándose solo de sus seguidores más leales, mientras el resto de la tribu se mantenía a distancia respetuosa. Fue entonces cuando Ayanna hizo su movimiento. Emergió de las sombras del bosque circundante con una dignidad que silenció inmediatamente a toda la multitud. Su presencia era imposible de ignorar, y los murmullos de asombro se extendieron por todo el pueblo como ondas en un estanque. Águila Roja se quedó paralizado por unos segundos cruciales, incapaz de creer que la niña que había intentado enterrar viva estuviera parada desafiante frente a él. La voz de Ayanna resonó clara y fuerte cuando comenzó a hablar en el idioma de su pueblo, recitando su linaje y reclamando su derecho ancestral al liderazgo tribal. Marcus no entendía las palabras, pero podía sentir el poder que llevaban. Los ancianos de la tribu comenzaron a asentir con reconocimiento, y varios guerreros jóvenes dieron pasos hacia adelante en apoyo visible. Águila Roja finalmente recuperó la compostura y rugió órdenes para que capturaran a la niña, pero sus comandos fueron recibidos con vacilación por primera vez en años. La legitimidad de Ayanna era innegable, y su supervivencia milagrosa después de ser enterrada viva había adquirido dimensiones casi místicas en las mentes de muchos miembros de la tribu. El poder de Águila Roja, construido sobre miedo e intimidación, comenzó a desmoronarse ante la fuerza moral de una niña de 14 años. El momento decisivo llegó cuando Ciervo Veloz y los guerreros leales a Ayanna se interpusieron entre ella y los seguidores de Águila Roja. Marcus emergió de su escondite con Dakota a su lado, su rifle apuntando directamente al corazón del tirano. La imagen del hombre blanco que había arriesgado todo para proteger a una niña apache resonó profundamente con muchos miembros de la tribu que habían perdido la fe en la humanidad bajo el régimen brutal de Águila Roja. En ese momento de confrontación final, Águila Roja cometió el error que sellaría su destino. En lugar de aceptar el desafío con dignidad o intentar negociar, reveló su verdadera naturaleza atacando a Ayanna con un cuchillo mientras gritaba que prefería verla muerta antes que perder su poder ante una niña. Ese acto de cobardía desesperada alienó incluso a sus partidarios más leales y unió a toda la tribu en su contra. Marcus no necesitó disparar. Los propios guerreros de Águila Roja se volvieron contra él cuando intentó apuñalar a Ayanna por la espalda. Ciervo Veloz fue quien detuvo la hoja mortal, enfrentándose al ex jefe en combate individual, mientras toda la tribu observaba. La pelea fue breve pero decisiva. Años de crueldad y excesos habían debilitado a Águila Roja, mientras que Ciervo Veloz luchaba con la fuerza de la justicia y el amor verdadero. La muerte de Águila Roja fue recibida no con celebración, sino con un silencio solemne que gradualmente se transformó en cantos de gratitud hacia los espíritus ancestrales. Ayanna fue reconocida inmediatamente como la líder legítima de la tribu, aunque eligió gobernar a través de un consejo de ancianos en lugar de reclamar poder absoluto. Su primera decisión fue declarar a Marcus como un hermano honorario de la tribu, un hombre que había demostrado valor y honor más allá de cualquier diferencia cultural. Los días que siguieron fueron de sanación y reconstrucción. Marcus se encontró en una posición extraña. Ya no era el ermitaño huyendo de su pasado, pero tampoco podía regresar simplemente a su vida anterior. Ayanna le ofreció un hogar permanente entre su pueblo, donde sus habilidades médicas eran desesperadamente necesarias después de años de negligencia bajo el régimen de Águila Roja. Dakota se adaptó rápidamente a la vida tribal, convirtiéndose en una mascota querida para los niños y un símbolo viviente de la lealtad y el coraje que habían salvado a su futura líder. El lobo parecía entender que había cumplido un propósito cósmico al guiar a Marcus hacia Ayanna esa mañana fatídica, y ahora podía disfrutar de la paz que tanto había buscado. Marcus estableció una clínica rudimentaria en el pueblo, donde trató no solo heridas físicas, sino también el trauma psicológico que años de opresión habían causado en la comunidad.
Descubrió que su propio proceso de sanación se aceleraba cuando se enfocaba en ayudar a otros, y gradualmente las pesadillas sobre la muerte de su hija fueron reemplazadas por sueños sobre las vidas que estaba salvando. Aiyana demostró ser una líder excepcional, combinando la sabiduría ancestral de su pueblo con una comprensión moderna de justicia y compasión. Estableció leyes que protegían a las mujeres y niños, creó sistemas para resolver disputas pacíficamente, y abrió canales de comunicación con las autoridades estadounidenses para asegurar que su pueblo tuviera derechos legales reconocidos. Los antiguos seguidores de Águila Roja fueron perdonados después de realizar actos de servicio comunitario y demostrar arrepentimiento genuino. Aiyana entendía que la venganza solo perpetuaría el ciclo de violencia que había plagado a su pueblo, y eligió el perdón como el camino hacia la verdadera sanación. Su sabiduría madura en un cuerpo tan joven asombró incluso a los ancianos más experimentados. Marcus encontró una nueva familia en este pueblo que lo había adoptado. Las mujeres de la tribu lo trataban como un hermano. Los hombres lo respetaban como un guerrero, y los niños lo adoraban como un contador de historias que había vivido aventuras increíbles. Pero más importante aún, había encontrado la paz que había estado buscando durante años de autoexilio y culpa. Un año después del rescate, Marcus recibió una visita inesperada. Funcionarios del gobierno federal habían escuchado sobre la transición pacífica de liderazgo en la tribu y querían investigar las circunstancias. Marcus se preparó para enfrentar posibles cargos por interferir en asuntos tribales, pero en su lugar encontró admiración por su papel en derrocar a un dictador brutal y establecer un gobierno legítimo. Aiyana, ahora de 15 años pero con la autoridad de alguien mucho mayor, manejó las negociaciones con las autoridades federales con una habilidad diplomática que impresionó a todos los presentes. Aseguró reconocimiento oficial para su tribu, derechos de agua y tierra, y fondos para educación y atención médica. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia se había transformado en una victoria política que beneficiaría a generaciones futuras. Dakota se había convertido en el padre de una camada de cachorros que jugaban libremente por el pueblo, símbolos vivientes de la nueva vida que había florecido bajo el liderazgo de Aiyana. El lobo que una vez había sido la única compañía de un hombre solitario, ahora era el patriarca de una familia extendida que incluía humanos y animales por igual. Marcus estableció una escuela donde enseñaba tanto medicina moderna como técnicas de supervivencia, preparando a la próxima generación de la tribu para prosperar en un mundo cambiante sin perder sus tradiciones ancestrales. Sus estudiantes más prometedores incluían a Ciervo Veloz, quien había decidido estudiar medicina formal para complementar el trabajo de Marcus. La historia de Marcus y Aiyana se extendió más allá de las fronteras de la reservación, inspirando a otros a actuar cuando presenciaran injusticia. Periodistas vinieron a documentar su historia, y aunque Marcus inicialmente se resistió a la atención, finalmente accedió a hablar cuando se dio cuenta de que su experiencia podría ayudar a otros en situaciones similares. Aiyana se casó con Ciervo Veloz en una ceremonia hermosa, que combinaba tradiciones ancestrales con elementos modernos, simbolizando el futuro híbrido que estaba construyendo para su pueblo. Marcus tuvo el honor de acompañarla en lugar de su padre fallecido, un momento que lo llenó de orgullo y cerró finalmente el círculo de pérdida y redención en su vida. 2 años después del rescate, Marcus recibió noticias de que había sido nominado para un premio humanitario por su trabajo con la tribu. Aunque el reconocimiento lo incomodaba, Aiyana lo convenció de aceptarlo como una oportunidad para atraer más atención y recursos hacia su pueblo. En su discurso de aceptación, Marcus habló sobre cómo una niña había salvado su alma tanto como él había salvado su vida. El pueblo prosperó bajo el liderazgo sabio de Aiyana y el apoyo médico de Marcus. Las tasas de mortalidad infantil cayeron dramáticamente. Los jóvenes recibieron educación de calidad, y los ancianos fueron tratados con el respeto y cuidado que merecían. Lo que una vez había sido una comunidad oprimida por el miedo, se convirtió en un ejemplo de gobierno justo y compasivo. Dakota vivió hasta una edad avanzada para un lobo, rodeado por sus descendientes y amado por toda la tribu. Cuando finalmente murió pacíficamente en su sueño, fue honrado con una ceremonia que reconoció su papel crucial en cambiar el destino de todos. Marcus plantó un árbol sobre su tumba, donde los niños de la tribu venían a jugar y escuchar historias sobre el lobo valiente que había salvado a su líder. Marcus nunca se casó, pero encontró en su papel de tío honorario para toda la tribu una satisfacción que superaba cualquier relación romántica que hubiera podido imaginar.
Su cabaña original en el bosque se convirtió en un santuario donde iba a reflexionar y recordar el viaje increíble que había comenzado con un lobo ansioso y una niña moribunda. Aiyana tuvo 3 hijos, cada uno criado con los valores de justicia, compasión y coraje que habían definido la transformación de su pueblo. Marcus se convirtió en su abuelo adoptivo, transmitiendo no solo conocimientos médicos, sino también las lecciones de vida que había aprendido durante su odisea de redención personal. La tribu estableció una tradición anual de contar la historia del rescate de Aiyana, no solo para recordar los eventos históricos, sino para enseñar a cada nueva generación sobre la importancia de actuar contra la injusticia sin importar el costo personal. Marcus siempre se sentía incómodo siendo retratado como un héroe en estas historias, insistiendo en que él había sido salvado tanto como había salvado. Los últimos seguidores de Águila Roja que habían huido después de su muerte, finalmente regresaron, atraídos por historias sobre la prosperidad y paz bajo el nuevo liderazgo. Fueron recibidos con cautela pero tratados con justicia, y muchos se convirtieron en ciudadanos valiosos de la comunidad renovada. El perdón se había convertido en una fuerza más poderosa que la venganza. Marcus escribió un libro sobre su experiencia, donando todas las ganancias para fondos educativos tribales. El libro se convirtió en un bestseller y fue adaptado para una película que trajo aún más atención positiva hacia la tribu. Marcus insistió en que Aiyana fuera consultora principal para el proyecto, asegurando que la cultura apache fuera representada con precisión y respeto. Cuando Marcus cumplió 50 años, la tribu organizó una celebración masiva en su honor. Mirando las caras sonrientes de las personas cuyas vidas había tocado, finalmente entendió que el propósito de su sufrimiento anterior había sido prepararlo para este momento. Su hija no había muerto en vano si su muerte lo había llevado a salvar a tantas otras vidas. Aiyana, ahora una mujer de 22 años con la sabiduría de alguien mucho mayor, pronunció un discurso emotivo sobre cómo Marcus había demostrado que el amor verdadero trasciende todas las barreras culturales y raciales. Su amistad había comenzado en la desesperación más absoluta, pero había florecido en algo hermoso que inspiraba a todos los que conocían su historia. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso que Marcus nunca se cansaba de leer. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas oportunidades de servir a la comunidad que se había convertido en su verdadero hogar. A los 55 años, Marcus había establecido un sistema médico que rivalizaba con cualquier hospital urbano, utilizando una combinación única de medicina moderna y remedios tradicionales apache. La ironía no se perdía en él. El hombre que había huido de la civilización para escapar de su dolor, se había convertido en el arquitecto de una sociedad más justa y compasiva que cualquier cosa que hubiera conocido en el mundo exterior. Lo que Águila Roja no supo nunca fue que su crueldad ciega había plantado las semillas de su propia destrucción al unir a un médico quebrantado con una niña destinada a la grandeza. Marcus estableció una fundación que llevaba el nombre de su hija fallecida, canalizando recursos hacia comunidades indígenas oprimidas en todo el continente. Aiyana sirvió en la junta directiva, utilizando su experiencia de primera mano con la tiranía para identificar situaciones donde la intervención podría salvar vidas y restaurar justicia. Juntos habían creado un legado que se extendía mucho más allá de las fronteras de su tribu. El destino había tejido una historia perfecta de redención y justicia. El hombre que había perdido una hija había ganado una familia entera. La niña que había sido condenada a muerte por rechazar a un tirano, se había convertido en una líder que protegía a los débiles y vulnerables. Y el lobo que había olfateado una tumba había desencadenado una revolución que cambió el curso de la historia para generaciones futuras. Cuando visitantes llegaban al pueblo para escuchar la historia legendaria, Marcus siempre terminaba su relato con la misma reflexión. El karma nunca olvida y la justicia siempre encuentra una manera de prevalecer. Pero requiere que personas ordinarias tomen decisiones extraordinarias cuando se enfrentan a la maldad. Si mi historia enseña algo, es que nunca subestimen el poder de actuar con compasión cuando otros eligen la crueldad. A los 60 años, Marcus entrenó a su sucesor, un joven médico apache que había estudiado en Harvard, pero había elegido regresar para servir a su pueblo. El círculo se cerró perfectamente cuando este joven doctor le dijo a Marcus que había sido inspirado a estudiar medicina después de escuchar la historia de cómo un hombre había arriesgado todo para salvar a una niña enterrada viva. Aiyana dio a luz a una hija a la que nombró Esperanza, en honor al regalo que Marcus había traído a su pueblo. La niña nació con los ojos brillantes de su madre y una curiosidad insaciable que recordaba a Marcus de su propia hija perdida. Cuidar de Esperanza se convirtió en uno de los mayores placeres de los años dorados de Marcus. El pueblo creció y prosperó, convirtiéndose en un destino para académicos y activistas
que querían estudiar su modelo único de gobierno indígena moderno. Aiyana escribió varios libros sobre liderazgo y justicia restaurativa, compartiendo las lecciones que había aprendido desde su experiencia traumática hasta su ascensión al poder legítimo. Marcus nunca olvidó el momento exacto en que Dakota lo había llevado hacia esa tumba improvisada en el bosque. Cada aniversario de ese día, caminaba hasta el lugar donde había encontrado a Aiyana, ahora marcado con un monumento simple que recordaba cómo un acto de compasión había cambiado el mundo para mejor. Los jóvenes de la tribu hacían peregrinaciones a este sitio, prometiendo actuar con el mismo coraje si alguna vez se enfrentaban a la injusticia. La historia se había extendido por internet y redes sociales, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Videos de la ceremonia anual de conmemoración se volvían virales cada año, recordando a la audiencia global que los héroes reales no usan capas, sino que aparecen cuando menos se espera y hacen lo correcto sin importar el costo personal. Marcus recibió doctorados honorarios de múltiples universidades, pero el honor que más valoraba era el título apache de Guardián de la Vida que la tribu le había otorgado. Este reconocimiento representaba no solo su trabajo médico, sino su papel en preservar la vida y dignidad de toda una cultura que había estado al borde de la destrucción bajo la tiranía de Águila Roja. Cuando Esperanza cumplió 5 años, le preguntó a Marcus por qué había salvado a su madre. El anciano se arrodilló para estar a su altura y le explicó con palabras simples que cuando ves a alguien sufriendo injustamente, tienes que actuar, incluso si tienes miedo. La niña asintió solemnemente y prometió que ella también sería valiente como él cuando creciera. Los últimos años de Marcus fueron tranquilos pero llenos de significado. Pasaba las mañanas en su clínica, las tardes enseñando a los jóvenes y las noches contando historias junto al fuego comunal. Su cabello se había vuelto completamente blanco, pero sus ojos mantenían la misma determinación férrea que había mostrado durante aquellas semanas desesperadas de huida en las montañas. Aiyana, ahora en sus 30s y reconocida internacionalmente como una de las líderes indígenas más influyentes del mundo, nunca perdió la oportunidad de acreditar a Marcus por enseñarle que el verdadero liderazgo significa sacrificar por otros sin esperar nada a cambio. Su pueblo habíase convertido en un modelo de prosperidad y justicia que otros grupos indígenas estudiaban y emulaban. El legado de Dakota vivía en sus descendientes, que servían como perros guardianes y compañeros para las familias del pueblo. Cada cachorro llevaba algo del espíritu noble de su ancestro, y los niños crecían escuchando historias sobre el lobo valiente que había cambiado el destino de su tribu con un simple acto de lealtad hacia su compañero humano. Marcus escribió en su diario durante sus últimos años: «Vine al bosque buscando escapar de la vida, pero la vida me encontró de todas formas. En el lugar más inesperado, en el momento más desesperado, descubrí que mi propósito nunca había sido evitar el dolor, sino usar mi experiencia con el sufrimiento para aliviar el dolor de otros». Águila Roja creyó que podía enterrar la justicia junto con una niña inocente, pero no entendió que la verdad siempre encuentra una manera de respirar. La muerte de Marcus llegó pacíficamente a los 72 años, rodeado por la familia que había adoptado y que lo había adoptado a él. Sus últimas palabras fueron una sonrisa dirigida a Aiyana, quien sostenía su mano mientras él susurraba: «La encontramos, Dakota. La encontramos y la salvamos». En ese momento pareció ver algo hermoso que nadie más podía percibir, y se desvaneció con la expresión más serena que alguien hubiera visto en su rostro. El funeral de Marcus fue un evento que atrajo a personas de todo el continente. Líderes tribales, médicos, activistas, políticos y ciudadanos ordinarios vinieron a rendir homenaje al hombre que había demostrado que una sola decisión moral puede cambiar el mundo. Aiyana pronunció el elogio, describiendo cómo Marcus había salvado no solo su vida, sino el alma de toda una nación. Esperanza, ahora de 12 años, plantó un roble junto a la tumba de Marcus, prometiendo cuidarlo como él había cuidado de su familia. El árbol creció fuerte y alto, sus ramas proporcionando sombra para generaciones futuras de niños que vendrían a escuchar la historia del hombre blanco que había amado a un pueblo que no era el suyo, más que muchos aman a los suyos propios. La tribu estableció una beca médica en honor de Marcus, asegurando que jóvenes indígenas tuvieran oportunidades de estudiar medicina y regresar para servir a sus comunidades. El primer recipiente fue un bisnieto de uno de los antiguos seguidores de Águila Roja, demostrando cómo el perdón y la educación podían transformar incluso los legados más oscuros. Aiyana gobernó sabiamente hasta los 60 años, cuando eligió retirarse para permitir que una nueva generación tomara el liderazgo.
Su hija Esperanza había estudiado en las mejores universidades, pero había regresado con el mismo compromiso de servicio que había caracterizado a su madre y abuelo adoptivo. El ciclo de liderazgo compasivo continuaba. En su discurso de despedida como líder, Aiyana reflexionó sobre la lección más importante que Marcus le había enseñado. La justicia no es algo que simplemente sucede, es algo que las personas valientes crean cuando se niegan a aceptar la crueldad como inevitable. Mi Salvador me mostró que no importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una oportunidad de elegir la compasión sobre la indiferencia, el coraje sobre la cobardía. Los historiadores que estudiaron la transformación de la tribu siempre quedaban asombrados por la velocidad con que una comunidad oprimida se había convertido en un modelo de justicia social. La clave, concluyeron, había sido la combinación única de liderazgo legítimo, sabiduría tradicional, conocimiento moderno y sobre todo el ejemplo poderoso de alguien dispuesto a sacrificar todo por hacer lo correcto. La historia de Marcus y Aiyana se enseñó en escuelas de todo el mundo, como un ejemplo de cómo los individuos pueden cambiar el curso de la historia cuando actúan con principios morales inquebrantables. Niños de diferentes culturas y continentes crecieron sabiendo que nunca son demasiado pequeños o powerless para marcar una diferencia cuando se enfrentan a la injusticia. El pueblo próspero que Marcus había ayudado a crear se convirtió en un centro de investigación sobre medicina integrativa, combinando técnicas médicas modernas con remedios tradicionales indígenas. Estudiantes y médicos de todo el mundo venían a aprender, llevándose no solo conocimientos técnicos, sino también lecciones sobre la importancia de tratar a cada paciente con dignidad y compasión. 50 años después del rescate, cuando Esperanza se había convertido en una abuela con sus propios nietos, organizó una ceremonia especial para conmemorar el aniversario. Miles de personas asistieron, incluyendo descendientes de todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la cadena de eventos, que comenzó con un lobo preocupado y un hombre solitario dispuesto a actuar. Durante la ceremonia, Esperanza leyó una carta que Marcus había dejado para ser abierta en esta ocasión especial. En ella, el médico escribía: si están leyendo esto, significa que la semilla de justicia que plantamos juntos ha crecido hasta convertirse en un árbol mighty que da fruto para generaciones. Recuerden siempre que cada acto de bondad, cada momento de coraje, cada decisión de ayudar en lugar de ignorar, contribuye a crear un mundo más justo. El karma nunca olvida, pero tampoco olvida el bien que hacemos. Esta historia nos recuerda que la justicia verdadera a menudo llega de las fuentes más inesperadas y que nunca sabemos cuándo nuestras acciones pueden cambiar el curso de la historia. Marcus Thompson pensó que estaba simplemente salvando a una niña, pero en realidad estaba liberando a todo un pueblo y redimiendo su propia alma en el proceso. ¿Puedes imaginar el dolor de esa madre al ver cómo enterraban viva a su hija? ¿Puedes creer que existía tanta crueldad en un solo hombre como Águila Roja? Pero el destino tenía reservada la justicia más perfecta. El hombre que intentó usar el poder para destruir la inocencia terminó destruido por esa misma inocencia que se negó a rendirse. Nunca juzgues por las apariencias, porque nunca sabes cuándo un ermitaño solitario puede convertirse en el salvador que cambie todo. La avaricia y la crueldad siempre llevan su propio castigo, mientras que los actos de compasión genuina crean ondas de bondad que se extienden por generaciones. Quienes siembran maldad inevitablemente cosechan destrucción, pero aquellos que plantan semillas de amor y justicia ven florecer jardines hermosos que alimentan el alma del mundo.